Bueno, continuamos con el ciclo de videos, el pensamiento de cada día. Ya van a ser casi 100 pequeños videos, algunos no tan pequeños, que espero que sea de su utilidad. Y aprovecho para agradecerles a los que se han suscrito y a los que comparten este trabajo, ¿no? Bien, el pensamiento de hoy pertenece a Aristóteles, que dice así, vamos a leerlo, después hacemos un comentario. Si el mal fuera completo, se destruiría a sí mismo. No parece evidente la conclusión. Esto lo explica y lo desarrolla Santo Tomás de Aquino en un artículo donde él se pregunta si existe el sumo mal. Es una pregunta que en la época de Tomás era muy actual, porque en el sur de Francia era muy popular la religión maniquea, que se había introducido desde el Oriente, ¿no? Había llegado a Occidente y se había instalado en pueblos enteros, en comarcas enteras que se habían, entre comillas, convertido del catolicismo, ¿no? Del cristianismo ortodoxo al maniqueísmo. Lo que sucede es que el maniqueísmo se había introducido en la Iglesia como un espíritu, digamos, y como una doctrina, usando los rituales, las costumbres y aún la persona de Jesús de Nazaret, ¿no? Como uno de los cuatro profetas que eran Zoroastro, después Buda, Gautama, ¿no? Muy posterior obviamente, Jesús de Nazaret, y finalmente Mani, que es un maestro espiritual del siglo III, nacido en Persia, ¿no? El actual Irak, que dice que él viene a cumplir, digamos, la revelación total, ¿no? O sea que Jesús de Nazaret es un profeta que, de alguna manera, así como Moisés fue en relación a Jesús su predecesor, ¿no? Así Jesús es el predecesor de Mani, o Manes también, ¿no? De ahí maniqueísmo. Esta doctrina, a su vez, no es que nace con Mani, sino que es muy anterior y está dentro del grupo de doctrinas que se llama el dualismo, de dos, dualismo. Y entonces se introduce fuertemente en Francia, no solamente como religión, sino como movimiento social, como cultura, como cosmovisión. Y entonces Tomás, siglo XIII, está muy atento y siempre piensa en esto, ¿no? Los biógrafos destacan la preocupación de Tomás en su debate con el maniqueísmo. Y entonces él escribe un tratado acerca de esto, y aquí en este tratado cita a diversas autoridades, pero sobre todo él es un hombre muy, en este sentido, muy original, ¿no? Y se plantea el tema y lo responde con total solvencia, con muchísimos argumentos. Es uno de los artículos quizá más grandes de la Suma Teológica. Cuando se pregunta, ¿existe el sumo mal? Así se llama, ¿no? El sumo lo llama, decía máximo, absoluto, total, infinito. ¿Existe el mal infinito? Puede haber un mal infinito. Y entonces aquí cita esta frase de Aristóteles, que volvemos a leer, que dice, si el mal fuera completo, se destruiría a sí mismo. Interesante. ¿Por qué? En fin, vamos a tratar de entenderlo, pero nosotros entendemos, intuimos, si quieren, más que entendemos, intuimos que Aristóteles tiene razón, que si el mal fuera absoluto, total, se destruiría a sí mismo.
Pero la razón de esto, o una de las razones, la trae Santo Tomás en el mismo artículo cuando dice, y voy a leer, tengo anotado en mi cuaderno, dice: nada puede ser esencialmente malo. Repito, nada puede ser esencialmente malo, pues todo ser en cuanto tal es bueno. Todo ser en cuanto tal es bueno. Por eso, si el mal fuera completo, siguiendo el pensamiento de Aristóteles, ¿qué pasaría? Dejaría de existir, porque si existe, es bueno. En Santo Tomás, en el pensamiento de Tomás, hay una como identificación entre el ser y el bien. Entre el ser entendido como el ente, ¿no? Aquello que existe, no como una mera palabra que utilizamos para unir en forma gramatical, lógica, el sujeto y el predicado, ¿no? No sé, la casa es de ladrillos. No, bueno, ese es un uso del ser, un uso lógico. Él se refiere a algo más, a lo que él llama el acto de ser, ¿no? Es aquello que hace que una esencia particular esté fuera de la nada. El acto de ser, actus essendi, lo va a llamar él, ¿no? Entonces, el ser, ¿no? El estar fuera de la nada, ya es positividad, ya es bondad, ya es luminosidad. Y entonces el mal absoluto debería dejar de ser, porque, repito, todo ser en cuanto tal es bueno, ¿no? Interesante, no es fácil, pero a su vez, a nivel intuitivo, nosotros sentimos que tiene razón, ¿no? Que el hecho, el acto de ser, ¿no? Como dice el Génesis, cuando Dios crea las cosas, ¿no? Es decir, en la obra de la creación, que obviamente es un relato de carácter mitológico, en el buen sentido de la palabra mitológico, ¿no? Es decir, litúrgico. Y vio Dios que era bueno. O sea, Dios estaba satisfecho. No dijo, lo creó y listo, sino que hay un acto de aprobación. ¿Por qué? Porque eso que Él creó, ¿no? Esa realidad, el universo en toda su diversidad, es bueno, es bueno. Bueno, entonces el maniqueísmo, sin embargo, a pesar de que nosotros tenemos estas intuiciones, ¿no? Que están aquí afirmadas por Aristóteles, Tomás, que es algo del hombre, ¿no? Es decir, cuando nace un niño, nos alegramos, es una alegría, y porque un ser humano es algo nuevo, en fin. La condición del hombre es esa, ¿no? Alegrarse por el ser, festejar, celebrar la existencia, ¿no? Bueno, y sin embargo el maniqueísmo muy fuerte, ¿por qué? Porque los maniqueos no carecían de lógica, ya que el mal existe. ¿Y qué es el mal? ¿No? La pregunta. Precisamente el maniqueísmo, como una forma de dualismo, dice que bueno, el bien y el mal libran una eterna batalla, un eterno combate. Entonces lo que vino a enseñarnos Mani es la otra mitad que Jesús no nos enseñó, a saber que al mismo nivel del Padre Eterno, el buen Dios, existe un Dios también que es oscuro, pero igualmente eterno. Por eso hay dos principios. ¿Por qué hay dos principios? Y porque la realidad misma que observamos está compuesta de pares de opuestos. Pares de opuestos, la vida y la muerte, la luz y las tinieblas, el día y la noche, el amor, el odio, la solidaridad y el egoísmo, la felicidad y la desdicha, la alegría, la tristeza, ¿no? La humildad, la soberbia, la paz, la guerra, ¿no? La libertad, la esclavitud, los pares de opuestos, ¿no? Entonces,
da la impresión de que toda la realidad en su conjunto está compuesta, está formada por pares de opuestos. Ahora, ¿cuál es la razón de que haya pares de opuestos? Y bueno, ¿por qué? Entonces, de ahí llega Manes a la conclusión, ¿no? Él no era filósofo, pero hay detrás de su pensamiento, de su cosmovisión, una filosofía de que tiene que haber a un nivel superior un origen, un principio del bien y un origen y un principio de todos los males, ¿no? Esto, digamos, no carece de lógica, ¿no? Porque si cada bien tiene enfrente, en la otra vereda, un mal proporcionado, como la paz y la guerra, el amor y el odio, y entonces, si existe el bien absoluto que nos reveló Jesús, debe existir, digamos, por lógica, un mal absoluto, ¿no? Ya que todo, ya sea a nivel creado o increado, lo humano y lo divino y todos los grados intermedios están compuestos por pares de opuestos, ¿no? Y entonces no era fácil para los teólogos cristianos, ni siquiera para Tomás, debatir con los maniqueos. ¿Por qué? Porque el maniqueísmo tenía algo muy a favor, ¿no? A su vez, a saber, la simplicidad, la sencillez, es comprensible, la lógica, ¿no? Y muchas veces los hombres, como ustedes saben, estamos tentados a aceptar lo que es más sencillo, aunque no sea verdadero, y a desechar la verdad en el caso de que sea complicada. De modo que entre la verdad y la sencillez, preferimos la sencillez. Y Manes explica en forma muy sencilla, si quieren, esta realidad que a nosotros un poco nos escandaliza de la existencia del mal en el mundo, ¿no? Y entonces, bueno, después el maniqueísmo es una doctrina muy complicada, hay rituales, hay liturgias, hay textos sagrados, es una religión muy grande, ¿no? Muy extendida en todo el mundo, y que se introdujo en el cristianismo, ¿no? Y entonces Tomás empieza un poco deshaciendo este pensamiento de que la realidad está compuesta solamente por pares de opuestos. No es verdad, dice Tomás, no es así. O sea, él, por ejemplo, en este artículo dice, bueno, si fuese así, entonces cada 1000 hombres tendría que haber 500 hombres sanos y 500 hombres enfermos. Es un ejemplo que le doy yo, es la idea. Y no es así. Hay un ciego cada 10.000 o un ciego cada 20.000. Quiere decir que el bien es más que el mal, ¿no? Es decir, no existe una proporción necesaria, porque Aristóteles en un lugar, ¿no?, dice, si uno de los contrarios existe realmente, el otro debe existir realmente, ¿no? Como apoyando este texto, el pensamiento de Mann, y no es así. Santo Tomás deshace esta idea de la estricta proporcionalidad entre el bien y el mal. Lo que pasa es que el mal hace ruido, ¿no? De cada 1000 árboles que crecen, uno se derrumba, pero hace ruido, los otros lo que crecen, en fin, ¿no? Entonces esta es la primera idea, pero la segunda idea, y va a haber una tercera, y con esto espero terminar. La segunda idea es que el mal no tiene esencia. Tomemos el ejemplo de la ceguera. ¿Qué es la ceguera? No es una esencia, sino que es la privación de la visión. Por eso Tomás insiste en esto, ¿no?, una y otra vez, porque aparentemente tenemos la tendencia a darle al mal una esencia, ¿no?, como si existiese independientemente del bien, cuando el mal existe en el bien como privación del bien debido, ¿no? Esto es muy importante porque hay una tendencia al maniqueísmo no solamente histórico, sino psicológico, ¿no? O sea, nosotros vivimos en un mundo maniqueo. Si lo pensamos, por ejemplo, ¿no?, estas
estos contrarios de opuestos que torturan nuestra vida política, la izquierda y la derecha, el peronismo, el antiperonismo, el socialismo, el capitalismo, y esto y lo otro, son cosmovisiones maniqueas, porque el maniqueísmo es una forma sencilla de explicar la realidad. Por eso siempre atractivo, ¿no? En términos religiosos, en términos políticos, en términos filosóficos, la ilustración y la superstición, la razón y la superstición, en fin, nosotros, ellos, maniqueísmo por todos lados. Y entonces Santo Tomás insiste, no, el mal no tiene una esencia, sino que es la privación del bien debido. Y en definitiva, el argumento más metafísico es este que les propuse al inicio del video, ¿no? Todo ser en cuanto ser es bueno. Nada puede ser esencialmente malo. Por eso no es totalmente malo, porque como dice Aristóteles, si el mal fuera completo, se destruiría a sí mismo. Que tengan un muy buen día.